tengo que analizar otras circunstancias. Les he dicho, puedo tener una hemoglobina baja con niveles altos de eritrocitos. Puedo tener una hemoglobina baja con niveles más bajos de eritrocitos, pero puedo tener una hemoglobina normal con niveles bajos de eritrocitos. No me determina un diagnóstico el número de eritrocitos, solo apoya mis diagnósticos. Me fijo a mi hemoglobina y tengo que aplicar mi definición. 2 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad, el sexo y el lugar donde vive el paciente. Por ejemplo, si mi paciente vive a nivel del mar, en Chile, entonces mi hemoglobina de 12 es mucho. 9 hemoglobina, 11 de hemoglobina para ese paciente probablemente no sea anemia. Para alguien que vive aquí, 11 ya es una anemia. 11 para alguien que vive a 5.500 metros por encima del nivel del mar, 11 es una hemoglobina re baja, porque ellos tienen tendencia a ser hemoglobinas altas. Entonces, tengo que considerar esa situación. Tengo pacientes que vienen de Potosí, tengo pacientes que vienen de Santa Cruz. Entonces, los niveles de hemoglobina varían. Tengo que analizar esa situación. No es decir, tiene 10 de hemoglobina, transfúndame una unidad. No funcionan las cosas así. Una vez que yo veo que mi paciente tiene una hemoglobina alterada, baja o alta, tengo que ir a mis índices hematimétricos. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio. Estos datos me van a permitir clasificar a mis anemias: microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Las microcíticas son 5 patologías, las normocíticas son 3 patologías y las macrocíticas son 6 patologías. Entonces, si tengo que determinar qué tipo de anemia tiene mi paciente, lo mismo, ahí está, tengo una hemoglobina que está fuera de rango y sus valores hematimétricos están normales. Entonces, yo tengo que determinar qué tipo de hemoglobina, qué tipo de patología está cursando mi paciente. Lo mismo, ¿no? Esto está fuera de rango y esto está dentro de rango. Entonces, tengo una hemoglobina normal con, no, tengo una hemoglobina que está fuera de rango, 16.3. Entonces, tengo que analizar yo de acuerdo a lo que mi paciente presenta. No es lo mismo, les decía, leer que interpretar. Este paciente estaba con una polirrubina. Exacto. No se nota acá porque mi laboratorio está medio mal. Estos valores de referencia para mí son indicativos de lo que yo tengo que hacer. Si, por ejemplo, tengo no se ve. En el mismo laboratorio puedo tener, les decía, 2 valores de referencia diferentes en el mismo laboratorio. Entonces no puedo catalogar a todos los que tienen 11 de hemoglobina dentro de un parámetro. Tengo que ver mis valores de referencia. Muchas veces hay que repetir el laboratorio porque no coincide con lo que tiene el paciente. Precisamente por eso. Los laboratorios, yo tengo esa ventaja en el laboratorio, por ejemplo, que si mi paciente tiene una hemoglobina, entre comillas, de 12, pero que está con una palidez severa, no la tomo en cuenta yo como tal, es un parámetro real. Entonces yo tengo que volver a repetir mi laboratorio. Y mi laboratorista tiene que basarse en lo que yo le estoy dando como datos para que me ajuste a sus valores de referencia. Esto generalmente lo hace el Coulter, les decía. El Coulter tiene sus valores de referencia, son valores internacionales, pero yo tengo que ajustar mi patología a lo que me reporta mi laboratorio. Por eso les decía, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando leen un laboratorio. Porque aquí, en esta parte, donde dice observaciones, que es su frotis de sangre periférica, les van a orientar sobre lo que está pasando con el paciente. Si su paciente tiene una anemia severa, aquí les voy a poner
anisocitosis y les van a poner poikilocitosis. Entonces ustedes tienen que analizar un poco más en profundidad a su paciente, no basarse en lo que dice sus índices. Eso ya lo vamos a, cuando veamos los casos clínicos, ya lo vamos a analizar con un poco más de detalle. ¿No? Porque les decía, este laboratorio, por ejemplo, todos están sus índices hematimétricos. En el papelito del frotis de sangre, donde también está su ancho de distribución eritrocitaria. Este es su volumen corpuscular medio, su hemoglobina corpuscular medio. ¿Dónde está su ancho de distribución eritrocitaria? Ahí está. Ese es su ancho de distribución eritrocitaria. Entonces ustedes tienen que deducir de este papelito qué es lo que está pasando con este paciente. Está cursando con una anemia. Su ancho de distribución eritrocitaria está amplio, ancho, grande, por encima del 14%. Significa reticulocitosis. Por lo tanto, su anemia es de origen periférico. Y eso lo tienen que ir practicando. Les he pasado la hojita donde están todas las abreviaciones. Esto es en inglés. Y les he pasado la hojita para que ustedes hagan fotocopia para que se vayan acostumbrados. De aquí en adelante, esto no se va a salir. Ya no van a tener esto de acá. Ustedes van a tener que deducir. Y eso ya complica un poquito más la situación. El hospital ya tiene por protocolo entregar solamente esta partecita. Ya no están entregando el laboratorio en análisis. Así que el médico ya tiene que deducir eso. Entonces, si yo tengo mi hemoglobina baja, lo primero que tengo que ver son mis índices hematimétricos. Volumen corpuscular. Y mi volumen corpuscular medio me va a determinar mi tamaño celular. Lo normal es de 80 centilitros. Si está en esos rangos es un normocito. Por lo tanto, mis anemias son normocíticas. Si mi eritrocito tiene un volumen por debajo de 80 hectolitros, es microcito, chiquitito. Por lo tanto, son estas las patologías que cursan con microcitos. Pero si mi eritrocito tiene más de 100 hectolitros, mi eritrocito es grande. Y ahí yo tengo que clasificarlo como megaloblástica o no megaloblástica. Entonces, mis microcitosis: anemia hemopénica, anemia de enfermedad crónica, anemia sideroblástica, talasemia e intoxicación por plomo. Aquí aclarar que es enfermedad inflamatoria crónica, fase crónica. Porque de inicio mis anemias por enfermedad crónica son normocíticas. Porque no se modifica todavía su tamaño cuando es de inicio, cuando es una patología aguda. Entonces, mi normocitosis, anemia por enfermedad crónica, fase aguda. Anemia hemorrágica, anemia hemolítica y mi anemia aplásica son normocíticas. Y las macrocíticas, ya más adelante cuando vean los laboratorios les voy a dar pequeñas mañas para que ustedes se den cuenta. Mi volumen corpuscular medio por encima de 100 hectolitros, anemia macrocítica. Pero si está por encima de 110 ya es megaloblástica. Entonces ya obvio, solamente con el número es decir, con el volumen de mi eritrocito. La megaloblástica por encima de 110 hectolitros, déficit de 12, ácido fólico y factor intrínseco. Y las no megaloblásticas, quiere decir que está entre 100 y 109 hectolitros, mis hepatopatías, nefropatías, hipotiroidismo, inducida por fármacos y mis síndromes mielodisplasicos. Si ustedes se fijan, son una cantidad enorme de anemias que ustedes tienen que diagnosticar antes de tratar. No pueden encajar a todos los pacientes que tengan una hemoglobina baja como una sola patología y decir, este tiene 10 de hemoglobina, lo transfundiremos. La anemia ferropénica tiene su tratamiento, que es el hierro. La enfermedad inflamatoria crónica son los antiinflamatorios. La anemia sideroblástica es la quelación. La talasemia, lamentablemente, es un problema genético, no lo podemos corregir,
pero sí eventualmente se puede transferir al paciente, y la intoxicación por plomo es retirar el tóxico y para de contar. En las anemias normocíticas, la enfermedad crónica, de igual manera, ustedes dan sus antiinflamatorios, bloquean la producción de interleuquinas, solucionaron el problema. La anemia solita se va a resolver. En la hemorragia, pues es parar la hemorragia, para de contar. La anemia hemolítica, ahí ustedes tienen que ver si es por formación de anticuerpos o es por otra causa. Generalmente son medicamentos. Entonces, si son medicamentos, corto el medicamento, para de contar. Pero si es una hemolítica autoinmune, tengo que dar corticoide. Y mi anemia aplásica, pues lamentablemente mis anemias aplásicas, las más de las veces, el paciente fallece. Hagan lo que hagan, pero se lo puede transfundir periódicamente. En cambio, en mis macrocíticas megaloblásticas, le repongo su B12, le repongo su ácido fólico, le repongo su factor intrínseco, solucionado mi problema. Se soluciona mi anemia. En las megaloblásticas, pues veré si es una hepatopatía, veré si se puede o no se puede solucionar su problema. Si no, tendré que dar tratamiento de sustitución. En nefropatías, pues tendré que darle eritropoyetina, porque si es una nefropatía crónica, no produce eritropoyetina, por lo tanto, anemia. Hipotiroidismo, pues resolveré mi problema tiroideo dándole hormonas tiroideas. Mi inducida por fármacos, retiraré mi fármaco, y finalmente mis síndromes mielodisplásicos solamente pasarán a controles, esperar a que no hagan un cáncer a la larga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi perfil de hierro para mi diagnóstico diferencial. Llega a firmar un libro. Gracias. Gracias, chicos. Seguimos. Entonces, tengo que ver mi perfil de hierro. Les decía, uno de los reactantes en fase aguda, ferritina. Es importantísimo. Puedo pedir solo ferritina, pero es mejor pedir todo. ¿Por qué? Porque puedo tener niveles de ferritina bajos, niveles de ferritina normales, niveles de ferritina altos, pero no me hace diagnóstico diferencial. Lo que me va a orientar muchísimo es mi hierro sérico. ¿Por qué? Porque si mi hierro sérico está normal, está detenido mi proceso de absorción y está detenido mi proceso de liberación. Si mis niveles de hierro sérico están bajos, se abren las puertas, en teoría. Pero si tengo mis niveles de hierro sérico bajos, pero tengo interleuquinas, igual está detenido mi proceso de absorción y de liberación. Entonces, tengo que pedir mi hierro sérico. Por eso hay que pedir el perfil completo. Hierro sérico, la hemoserrina, el índice de saturación y la ferritina. En conclusión, la anemia es la disminución de los niveles normales de hemoglobina. Puede ser una manifestación de una enfermedad hematológica o secundaria a otra enfermedad. O sea, no es una patología per se, es secundario a, excepto en la aplasia medular. Ahí sí es una patología propia de la médula ósea. Algunos tipos de anemias pueden ser graves dependiendo de su pérdida, es decir, de su presentación, que pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pueden ser leves, moderadas, severas, depende. Puede ser larga data. Generalmente donde van a encontrar los de larga data en los pacientes de la tercera edad, porque tienen enfermedades autoinmunes y esos tienen elevadísimos sus niveles de interleuquina. ¿Cuándo va a ser grave? Cuando tienen ustedes hemorragias intensas, hemorragia digestiva alta, por ejemplo, una hemorragia interna por un trauma, por accidente de tránsito, por ejemplo. Esas son circunstancias que sí les va a obligar eventualmente a, independientemente del tipo de anemia, transfundir, porque lo que ustedes tienen que hacer es salvarle la vida a su paciente, que no se necrose su cerebro, que no se necrose su corazón, que no se necrose su riñón. Eso es lo básico. Pueden ser potencialmente mortales y si no se diagnostican y se
ustedes dejan pasar y su paciente se les muere. Y finalmente no debe instaurarse tratamiento, esto es regla de oro. Mientras ustedes no conozcan la causa de la enfermedad, no es decir, tiene anemia, vamos a darle, ustedes tienen que llegar a la causa. Ya les he dicho, la ferropenia es con hierro, la enfermedad inflamatoria crónica es antiinflamatorio, la hemólisis es corticoide, la megaloblástica es con B12, ácido fólico. Entonces, todas tienen tratamientos distintos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Debo suponer que no. Lee poco y serás como muchos. Lee mucho y serás como pocos. Pónganse a leer porque su parcial está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver las anemias microcíticas. No, yo tengo que seguir avanzando, lo siento, tengo muy corto tiempo porque su examen parcial, su primer parcial, incluye todas las microcíticas. Así que tengo que correr. Me ha faltado tiempo, no sé por qué razón, porque con el otro grupo ya he terminado. Ustedes no sé por qué. Vamos a analizar los aspectos más importantes de las anemias microcíticas, cuáles son sus causas, cómo hacemos diagnósticos diferenciales y cómo vamos a instaurar el tratamiento para cada tipo de enfermedad. Entonces ustedes aquí están viendo una plaquita normal, frotis de sangre periférica, y ustedes están viendo anemia. ¿Cómo es mi eritrocito normal? Es un disco que tiene una parte periférica intensamente teñida más una zona central pálida. Eso es lo normal. Entonces ustedes están acá, pues, todo mi eritrocito es pálido. Si ustedes se fijan, aquí tengo un eritrocito chiquitito, un eritrocito normal y un eritrocito grande. Entonces, estoy frente a una anisocitosis por la diferencia de tamaños eritrocitarios. Anemia, disminución de la hemoglobina. Una disminución de la hemoglobina, lo primero que analizo son mis índices hemoglobinámicos. Microcítica, cuando mi volumen corpuscular está por debajo de 2 desviaciones estándar, de acuerdo a la media. Y mi anemia puede estar palidita o crónica porque mis niveles de hierro están bajos. Por eso no pinta, porque el hierro es lo que le da la coloración rosada. No es rosado, es anaranjado, rojo anaranjado. Anemia ferropénica de trastornos crónicos, fase crónica, intoxicación por plomo, sideroblástica, talasemia, y hay otras más que no las vamos a profundizar mucho. La ferropénica. Aquí esto tiene que quedar bien claro. La anemia ferropénica se caracteriza por una deficiencia de los depósitos, no que está bajo el hierro circulante. El hierro circulante puede estar bajo por cualquier causa, por un proceso inflamatorio, por ejemplo. La anemia ferropénica se caracteriza por tener depósitos bajos. Entonces, ¿qué tienen que buscar? ¿Qué tienen que analizar? Ferritina. Eso tienen que analizar. Eso se debe a un fracaso de la función hematopoietica medular en la síntesis de hemoglobina por deficiencia de hierro. Si mis niveles de depósito están bajos, no hay hierro en médula. Por lo tanto, no hay incorporación de hierro a la célula eritroide para su maduración. Eso es importante. Tengo que analizar cuáles son las causas de esa ferropenia, de esa falta de depósito. Entonces, funcional. Tengo que buscar mi hierro funcional. Tengo que ver que no haya alteraciones a nivel de absorción, principalmente. Dieta, lo que les decía. Niños y ancianos, que son los que escogen todo. Los ancianos porque no pueden comer y los niños porque no quieren comer. Tengo que ver mi dieta. Vegetarianos, veganos, los ancianos porque no tienen tiempo, pero los niños porque son mañosos. Luego tengo que ver que mi paciente o mis pacientes puedan acceder a los elementos cárnicos, porque
porque ¿de dónde voy a recoger la mayor parte del hierro? De mi alimento cárnico. Mala absorción, diarreas crónicas, aquellos pacientes que están llenos de parásitos. Les apuesto que si yo les hago coco, toditos deben tener algún parásito. Entonces, ¿qué es eso que implica? Que nosotros no tenemos una higiene en la alimentación, no nos lavamos las manos antes de comer o comemos comida de la calle, sobre todo los que estamos en la calle todo el día. No cocinamos, no manejamos adecuadamente los alimentos, compramos el sandwichito, compramos el pollito de la esquina y ahí ingerimos parásitos, principalmente gusanos. Una ameba no les va a ocasionar una anemia, los gusanos son los que ocasionan anemia. Pacientes que tienen esteatorrea, pacientes que tienen problemas en la motilidad intestinal, los que tienen colitis principalmente, esos que tienen ileitis. Ahora está mucho de moda las intolerancias, a la lactosa, a la glucosa, a todo tienen intolerancia. Aumento de las necesidades, embarazo, porque todo lo que nosotros comemos va al producto para su crecimiento, lactancia y los necros. Y finalmente, pérdidas genitourinarias, gastrointestinales. Tengo que investigar todo eso. Existen otros condicionantes que van a aumentar la absorción o van a impedir la absorción del hierro. Cosas van a disminuir. Hipocloridria. ¿Cuándo ocasionamos hipocloridria nosotros? ¿O cuándo tenemos hipocloridria? ¿Cuándo hipocloridria? Cuando prescribimos indiscriminadamente inhibidores de la bomba de protones, ¿no? ¿Me duele mi uña? Omeprazol. ¿Me duele mi cabello? Omeprazol. ¿Me duelen mis dedos? Omeprazol. Entonces omeprazol, como si fuera el omeprazol el producto estrella del mundo. No. Primero vamos a ocasionar hipocloridria y después acloridria. Y finalmente vamos a ocasionar un gastrinoma al paciente. Leche blanca, ¿por qué? Por el calcio. El calcio compite por el hierro por su absorción. Quitar los pititos que son derivados del té, del café, esas cosas disminuyen la absorción de hierro. Folatos, calcio, fibra. Cuando ustedes comen abundante cantidad de vegetales, la capa superficial de las células se va por materia fecal, arrastra todo eso. Entonces no se absorbe el hierro. Sobrecarga de hierro, por varias razones. Si están elevados sus niveles de hierro, se bloquea la absorción. Y finalmente el proceso inflamatorio. ¿Y qué cosas van a aumentar? Van a aumentar el pH ácido. Por eso nosotros damos vitamina C para el suplemento con hierro, para aumentar su absorción. Aumento de la eritropoiesis. ¿Cuándo? Cuando estamos frente a una hipoxia. Hay una hipoxia y se produce eritropoiesis. Aminoácidos, por varias razones. Azúcares, carnes y pescados, porque ahí es donde nosotros adquirimos el hemo, es decir, el hierro hemi, que es de fácil absorción. Entonces, la ferropenia tiene tres etapas: la latente, la ferropenia sin anemia y la anemia ferropenia. La ferropenia latente significa que mis depósitos están bajos, pero solo mis depósitos. No hay ningún tipo de clínica y no hay alteración laboratorial. Es una ferropenia que está ahí, que en algún momento se va a manifestar. La ferropenia sin anemia, hay disminución además del hierro de depósito, del hierro circulante. Y ahí sí voy a encontrar algunos datos que me pueden orientar a una anemia: cansancio, fatiga, pero que no me dan un diagnóstico. Pero si el paciente está cansado, está durmiendo, está todo el tiempo con somnolencia, pues ahí ya me dice, aunque no haya alteraciones laboratoriales, sí me dice que hay una disminución de la oxigenación. Y finalmente mi ferropenia, porque ya tengo alteraciones a nivel laboratorial y obviamente la sintomatología típica de un paciente anémico. Entonces les decía, hay
clínica que es general: fatiga, cansancio, mareos, síncopes, cefalea, hay fatiga, adinamia, pero hay signos que son específicos de la anemia ferropénica. Una de esas es la alopecia, alopecia areata. Si ustedes ven pacientes así, tienen que investigar cuál es la causa. Lo que les decía, la peilitis, que es el proceso infeccioso a nivel de las condiciones labiales; la pica, que es la compulsión por comer cosas que no son alimentos. Yo tenía una paciente que tenía 45 años más o menos, y un día viene al consultorio y me dice: doctora, quiero hacerme un chequeo general. ¿Tienes algo? No. ¿Alguna clínica, alguna molestia? Solo tengo deseo de comer jaboncillo. Jaboncillo. A ver, te vas a pedir tu laboratorio. Anemia ferropénica. Solo tenía ganas de comer jaboncillo. Entonces, esa es la clínica. Luego tenemos la coelonigia, la glositis, lo que les decía, una inflamación de la lengua o una lengua depapilada, y finalmente la parofagia, que es la compulsión por comer hielo. Yo tengo una amiga que debería hacerse sus análisis, pero no quiere. Es una colega que le gusta el hielo. Entonces, tengo una plaquita normal y tengo una placa con anemia. Esto a mí me dice el grado de compromiso de mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que analizar? Mi sangre periférica, mi volumen corpuscular medio, que va a estar por debajo de 80 litros. Mi ancho de distribución eritrocitaria elevado. Mi ferritina bajo, mi hierro sérico bajo, mi capacidad total de fijación elevado y mi índice de saturación disminuido. ¿Qué voy a buscar yo en médula ósea? Mis receptores para la transferrina, donde va a estar elevado, y mi hierro medular ausente o bajo. Entonces, tengo que analizar. Y obviamente aquí tengo yo mi perfil de hierro que me va a orientar. Esos son los valores de referencia, que también varían un poco de acuerdo a los reactivos. Eso depende de los reactivos. Cuando yo tengo una anemia donde no hay una causa, digamos, directa, o mis laboratorios no son como en el hígado, dice, todo está disminuido, excepto la transferrina, que está, a veces los niveles de hierro pueden estar un poquito disminuidos, o pueden ser normales, o los niveles de transferrina pueden estar un poquito elevados, casi normales. Entonces no me hace un diagnóstico específico. Tengo que ir a averiguar otras causas. Es decir, mi problema gastrointestinal, porque mi paciente está con una gastritis atrófica, tendré que ir a pedirle una endoscopía, o estar solo con una cirugía, o mi perfil tiroideo, porque puede estar cruzando con un hipotiroidismo, que no tiene nada que ver con la absorción de hierro, es muy diferente, o problema renal. Por ahí mi paciente está cruzando con una placa renal. ¿Y cuándo yo voy a determinar si mi paciente está con una placa renal? Bueno, voy a pedir general de orina, y en el sedimento voy a ver cilindros. Cuando veo cilindros, quiere decir que mi paciente tiene algún problema a nivel renal. Por lo tanto, producción de eritropoyetina. Entonces tengo que descartar según lo que yo vaya sospechando de mi paciente. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Llenando mi cabeza de información, porque si no tengo la información, no la voy a poder deducir. Les decía, muchas veces ustedes tienen que deducir las cosas, no están implícitos. A veces los valores laboratoriales están, si bien dentro de lo normal, un poquito alterados, no les dan diagnóstico específico. Las más de las veces sí van a estar, como les digo, en el perfil de hierro, todos los niveles bajos, excepto la transferrina, que va a estar elevada. Mi tratamiento: tengo dos tipos de hierro, el hierro oral y el hierro parenteral. El hierro oral tiene muchos problemas, muchos. Todos vienen en sales ferrosas. Vienen como sulfato, que es el más conocido, el succinato y el fumarato. De todos, el sulfato es el más desgraciado.
¿Por qué? Porque es el que ocasiona abandono de tratamiento. El sulfato, primero, tiene que administrarse en ayunas. Segundo, cuando toma el medicamento, siente como si estuviera chupando un clavo todo el día al paciente. Segundo, ocasiona cólico abdominal. El paciente tiene deposiciones erumbrosas, oscuras, piensa que está con deposiciones con sangre y obviamente tiene que hacerlo en ayunas, tiene problemas de tirosis, náuseas, muchas veces vómitos, entonces abandona su tratamiento. El succinato es un poquito más tolerado y el que mejor se tolera es el fumarato. Todos vienen como 60 miligramos de hierro elemental, pueden venir de 100, 150, 200, no importa la presentación, todos tienen 60 miligramos de hierro elemental y el tratamiento es largo, 2, 3, 4, incluso hasta 6 meses. Depende si su paciente toma o no toma. Si su paciente tiene muchos efectos colaterales, principalmente gastrointestinales, no va a tomar. Entonces, ¿cómo ustedes van a evaluar eso? Inician tratamiento y le piden un laboratorio de control en 15 días. ¿Qué van a encontrar en 15 días? Que su hemoglobina se está modificando. Nada más. Porque ni siquiera los niveles de hierro se van a modificar. Van a comenzar a modificarse a los 2, 3, 4 meses, recién. Pero ustedes se van a dar cuenta de que su paciente está tomando. Porque si no modifica sus niveles de hemoglobina, quiere decir que no está tomando. Si su paciente no está tomando, ustedes pueden recurrir al parenteral, que puede ser intramuscular o intravenoso. El intramuscular viene como hierro extra, que tiene 100 miligramos de hierro elemental, pero es terriblemente doloroso. Así que usted se pincha una vez y se olvida, no vuelve más el paciente. Es terriblemente doloroso. Entonces hay que administrar 3 veces por semana. Pero en la primera el paciente no viene. Es por eso que nosotros recurrimos al hierro, que viene como hierro sacarato y hierro maltosa. El hierro sacarato también viene como 100 miligramos de hierro elemental. Y sí se lo puede administrar una a 2 ampollas en un suero de 500 ml y se puede dar 40 gotas por minuto, más o menos entre 1 hora y media, sin ningún problema. Pero la diferencia del hierro oral con el hierro endovenoso es el costo. Esto pueden encontrar en 50 centavos. Este llega a costar más o menos unos 15 bolivianos. Este de aquí cuesta 80 pesos. Y el mejor, les decía, es mi hierro polimaltosa, que tiene 500 miligramos de hierro elemental. Con 2 aplicaciones cubro todo. Cubro depósitos, cubro hierro funcional, cubro el hierro de transporte. Con solo 2 ampollas. El problema de este es que cuesta carísimo. Cuesta 200 bolivianos la ampolla. Pero con 2 ampollas me olvido de los efectos colaterales y me olvido de todo. Ya está. Necesito pasar con ustedes. Bueno, ya no tengo tiempo para nada. ¿Qué hora es? Tengo 2 minutos. Vamos a leer. Caso clínico, lactante de 11 meses, sexo masculino, que es llevado a control, un control general, por validez, empleo y glucosis. Su peso al nacimiento era de 2.400, era su peso normal. Luego, su desarrollo psicomotor y crecimiento fueron normales. Actualmente recibe pecho materno, alergia de menta y 2 comunidades diarias. No presenta ningún tipo de patología relevante ni ningún tipo de infección recientemente. Por lo tanto, le hacen un examen físico, validez de glucosas sin alteraciones. Listo. Está pálido. La palidez puede darse por cualquier causa. Puede ser por color de la piel propia,
macrocitosis moderada, microcitosis moderada, hipocronía marcada. Policromatofilia leve, eso se debe a la presencia de reticulocitos. Micrococitos normales y displaquetas normales. ¿Qué más? Así les va a llegar, en este caso. Entonces, ¿qué tiene mi paciente? ¿Qué es lo primero que tengo que analizar? Hemoglobina 9.2. ¿Será normal para un niño de 4 años? No. Es un paciente con anemia. ¿Qué tipo de anemia? Volumen corpuscular medio 76. Hemoglobina corpuscular media 23. Microcítica, hipocrónica. Entonces tengo 5 patologías que tener en cuenta en mi cerebro: fenopenia, enfermedad inflamatoria crónica, talasemia, sideroblástica y la intoxicación por cloro. ¿Qué tengo que hacer en este paciente? ¿O solo esto me hace el diagnóstico? ¿Qué le hace? Mientras analizas, tengo que pasar una clase virtual con ustedes porque tengo que darles el resto de todo. Si no, queda por cuenta de ustedes. Hoy día les voy a pasar los datos. ¿Qué le van a hacer? Hernia de hierro, porque tienen que saber qué tipo de microcitosis es. Es una anemia técnica. Tengo que avanzar. Enfermedades crónicas, sideroblástica, talasemia y la intoxicación por cloro. Son cosas cortitas.